Siempre he estado interesado en producción y cómo las cosas funcionan en televisión y el negocio del entretenimiento. En la escuela secundaria producía los shows de variedades, los concursos de talentos, todo ese tipo de cosas. Yo era el anfitrión del concurso de talentos de mi instituto. Siempre he estado interesado en el negocio del espectáculo. Y luego, después del instituto, produje un espectáculo a nivel profesional con el comité escolar para muchas escuelas en el área de Montreal. Así que siempre he estado interesado en ello y tengo alguna experiencia en el negocio del entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Y es definitivamente algo en lo que quiero trabajar en el futuro. Es algo a lo que quiero dedicarme profesionalmente de alguna forma finalmente. Quedamos en Universal Studios, que es donde se filma La Voz. Muchos estudios filman muchísimas películas ahí, muchísimas cosas. Nos encontramos en el garaje de un parking y nos hicieron esperar haciendo cola, probablemente 1 hora hasta que todos llegaron. Había alta seguridad. Se nos dijo que no sacáramos el teléfono, ningún dispositivo electrónico, y lo entiendo porque no quieren que la gente filme ni nada de eso. Una vez que pasamos por seguridad, se nos hizo esperar en una zona de espera que estaba debajo de una carpa grande afuera. Todo el mundo esperaba y estuvimos allí probablemente 1 hora y media. Fue un proceso largo, pero todo mereció la pena al final. Cuando estuvieron listos para empezar a filmar el programa, fuimos al estudio y nos escoltaron hasta nuestros asientos. Fue realmente increíble ver el estudio. Es algo que siempre ves en la televisión y estar ahí fue la sensación más extraña. Era tan fantástico. Yo estaba sonriendo todo el tiempo. Tengo un pequeño secreto sobre el estudio de La Voz. Estoy seguro de que muchos estudios usan esta técnica para hacerlo parecer de ese modo. El estudio realmente es tan pequeño. El escenario es súper pequeño. El estudio es realmente pequeño. Cuando lo ves en la televisión parece un teatro enorme lleno de gente. Pero en realidad solo hay 4 filas de personas sentadas en el público, lo que me pareció tan extraño. Me quedé tan sorprendido. Tienen estas luces en lo alto de los lugares donde la gente está sentada, que están colocadas en lugares estratégicos, que hacen parecer que hay muchas filas de miembros de la audiencia. Así que parece que hay unos cuantos pisos de alto de público como en un gran teatro. Pero en realidad eran solo 4 filas. Eso me pareció tan impresionante. Yo estaba sentado en la fila más alta, así que tenía una vista espectacular. Estoy seguro de que todo el mundo tenía una buena visibilidad porque el lugar era súper pequeño e íntimo. Había allí una especie de director del público o algo así, y le dio instrucciones al público sobre cómo se iban a hacer las cosas y lo que teníamos que hacer cuando hubiera audiciones teniendo lugar. Así que cada vez que un juez le dé al botón, todos tenemos que levantarnos y empezar a aplaudir, celebrarlo y estar felices y entusiasmados por el artista que está actuando. También, si la persona que actuaba daba una nota alta en la canción, antes de que cualquiera de los jueces se hubiera levantado, tenías que levantarte y hacer la atmósfera realmente especial. Y lo entiendo, porque cuando la gente se pone en pie, cuando lo ves en tu casa, te sientes tan entusiasmado, te dices, oh Dios mío, algo grande acaba de pasar. Es fantástico el modo en que todo era ensayado. Al mismo tiempo yo naturalmente quería levantarme cada vez que un cantante alcanzaba una nota muy alta, y había algunos cantantes realmente buenísimos. Yo quería levantarme y celebrarlo porque eran tan fantásticos. Los jueces aparecieron y esta parte fue tan surrealista, porque yo estaba sentado al lado de una salida e incluso antes de que salieran vi a Miley Cyrus caminando por el pasillo. Estaba a 5 pies de mí. Ella vino por el pasillo y me vinieron recuerdos de cuando yo veía a Hannah Montana, porque me encantaba Hannah Montana. Era tan guay. La vi y se me quedó la boca abierta. ¡Oh, Dios mío! Ella se ve tan bien en persona. Todos ellos se ven fantásticos. ¡Oh, Dios mío! Solo vi 10 audiciones a ciegas durante el transcurso de 4 horas. Eso pone en perspectiva el tiempo que toma filmar todas estas audiciones, lo que es bastante increíble. No me aburrí en ningún momento porque estaba entretenido. Es lo mejor. Algo genial que ocurrió fue que había mucho tiempo muerto donde los jueces estaban relajándose esperando y la audiencia hacía lo mismo. Jennifer Hudson, que era una nueva juez en el show esa temporada, lo acaban de anunciar y ella miró hacia nuestra sección.
Nos estaba mirando y yo estaba con mis amigos, Megan y Moll, y la saludamos con la mano. Nos estaba mirando. ¿Qué se suponía que teníamos que hacer? La saludamos y ella nos saludó también. «Hola», nos dijo. «Hola, chicos, ¿cómo estáis?» Ni siquiera respondimos. Nos quedamos impresionados.